representación. Sí, tú puedes utilizar, y de hecho se utiliza, es una herramienta fabulosa. La puedes utilizar para simplificar y para pues, hacer el árbol de reducción de datos y todo eso lo puedes utilizar como una forma de representación gráfica, ¿cómo no? Ujú. Perfecto. Aquí, aquí tienes que permite mejorar el aprendizaje, permite a los utilizar diferentes recursos, crear espacios de aprendizaje colaborativo y, ok, no veo aquí, trabajo juntos, el otro formas integral de Pueden, la clase, pueden aumentar el porcentaje en el Word para que sea. Ajá. eso, perfecto, gracias. Entonces, fíjate, tenemos aquí los conceptos, aprendizaje, sería mejoramiento, adaptaciones curriculares y trabajo colaborativo. Ujú. Te faltó para resolver problemas, trabajo colaborativo, adaptaciones curriculares. Y tenemos aquí nuestra categoría, adaptación curricular, mejoramiento de los aprendizajes. Entonces, la categoría integradora trata de integrar estas categorías, mejoramiento de los aprendizajes a través del trabajo colaborativo. Ujú. Y la pregunta, ¿cuál era? Por favor, ponme la pregunta, porque tengo que ver si me... ¿Cuál es tu experiencia en el uso de las TIC? La experiencia que yo tuve en el uso de las TIC fue el mejoramiento de los aprendizajes a través del trabajo colaborativo. Ujú. Sea el mejoramiento del uso de las TIC. Entonces aquí tendremos que colocar el uso de las TIC para el mejoramiento del aprendizaje a través del trabajo colaborativo. Bien. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Alguna complejidad en el ejercicio? Hay un poquito de ejercicio, de revisión, de reflexión. Ok, bien. ¿Alguien más que quiera subirlo? ¿Otro participante? Bueno, compartimos una de las dos, estamos terminando la segunda. Vamos a compartir la primera. Ajá, comparte Pablo. Deme un segundo. Allí Ok, tenemos entonces conceptos de aprendizaje, herramientas tecnológicas, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Una categoría que es que las TIC permiten el trabajo colaborativo para mejorar el aprendizaje. Y el docente, pues, con las TIC como herramienta de aprendizaje favorecen la colaboración, la participación y los estilos de estilo de aprendizaje. aprendizaje. Claro, por la segunda hoja, ¿no? La segunda, el segundo docente. Sí, lo que tratamos es de integrar la categoría que encontró en la A con la categoría B, para que surja la categoría integradora en elementos que son comunes. Claro, yo el ejercicio se lo coloqué con elementos comunes como ejercicio para ver el proceso y que más o menos les quedara preciso. Bien. ¿Alguien más, por favor, de los que están en la sala? Espera. ¿Alguien más? Daniel está, Felipe, Norma, Amalfi, Denis. Yo no puedo esperar tanto tiempo. Dije 10 minutos y ya van 20 y tengo que explicar la otra. La presentación que yo hice estaba el trabajo de Norma, Richard Ok, y Margarita.
Patricia, Luis, Jorge, Juan Carlos. Bueno, deben seguir haciendo el ejercicio, pero yo les di un tiempo y están pasados del tiempo. Debo continuar con la actividad. Comparto. Seguimos. Quedamos acá en hacer el ejercicio. Y bueno, exactamente muy parecido a lo que ustedes hicieron, mejorar el aprendizaje, diferentes recursos, adaptarla a sus intereses, colaborativo. Y aquí tenemos los conceptos. Mejora el aprendizaje, TIC y diferentes recursos adaptados a los intereses y necesidades, aprendizaje colaborativo, igualmente con la segunda unidad, TIC como una forma de integrar actividades interactivas, participación y colaboración, utiliza diversos recursos, necesidades e intereses. Categorías que emergieron de acá y de acá, de la A y de la B, de los entrevistados, el uso de las TIC para mejorar el aprendizaje personalizado y colaborativo, integración de las TIC para promover un aprendizaje activo y colaborativo, es decir, tengo elementos, patrones que son similares, patrones que se asemejan, hay similitud, esa similitud me permite a mí redactar una categoría integradora. Las TIC como un recurso tecnológico para integrar un aprendizaje personalizado, activo y colaborativo. Esto ha sido la experiencia del docente en el uso de las TIC. Es un recurso tecnológico que integró aprendizaje, fue personalizado y activo y colaborativo. De aquí seguimos trabajando con otras categorías hasta emerger teoría. Por supuesto, no llegamos a teoría porque es un ejercicio sumamente corto. Lo que me interesa es que vean más o menos los elementos estructurantes de categoría y cómo podemos hacerlo. Estos elementos que están acá, que son elementos de las estructuras para llegar a categoría, nosotros vamos a hacer transferencia a nivel de los métodos. Lo que interesa es que este proceso, indistintamente el método le dé un nombre distinto a este procedimiento, el procedimiento es el mismo, sigue siendo válido. Bien. La construcción de teoría con el pensamiento creativo y la aducción. Aquí las teorizaciones requieren, por lo tanto, de pensamiento creativo para generar nuevas ideas, como pensamiento crítico para evaluar y analizar las teorías existentes. Además, el uso de la aducción que nos va a permitir encontrar explicaciones posibles, pero no siempre evidentes. Pensamiento crítico. Los investigadores deben ser críticos al analizar los datos y evaluar la validez de sus interpretaciones. Evalúa los datos de forma objetiva y evita sesgos. El investigador debe ser capaz de proporcionar una interpretación que sea coherente con los datos y que tenga en cuenta el contexto del estudio. El pensamiento creativo es una facultad mental que permite al investigador ver las cosas de una manera nueva y generar nuevas ideas. Aquí el pensamiento creativo ayuda al investigador a definir conceptos, categorías, hacer comparaciones, establecer relaciones innovadoras, integrando a partir de los datos. Ustedes ahí de alguna manera estuvieron con ese pensamiento creativo, integrando, viendo los elementos, relacionándolos y llegar a una relación que está allí presente. Permite al investigador comunicar sus hallazgos de forma innovadora y atractiva. Me dice el amigo, bueno, puedo utilizar el Atlas TIC, sí. El Atlas TIC te da árboles, te da gráficos, tú puedes presentar gráficos, puedes presentar un mapa, lo que tú quieras y lo presentes y lo comunicas de manera creativa y atractiva. Los hallazgos que encontraste sobre ese proceso de teoría. El pensamiento crítico y el pensamiento creativo ayudan al investigador a generar nuevas teorías. Tepa señala que la creatividad es una de las facultades más importantes del proceso de sistematización y análisis de la información.
porque va a permitir al investigador empezar a codificar, a denominar categorías con acierto y con pertinencia, así como también la habilidad de elaborar preguntas desafiantes, estimulantes, que les va a permitir profundizar y conseguir el sentido más útil al dato que está analizando. Patton, citado por Strauss y Corbin, señala que la investigación cualitativa se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo, tanto en la ciencia como en el arte del análisis. Eso que se hizo es un arte de análisis. Llegar a ese proceso de depuración, de teorización y a una teoría que emerge, eso es un proceso de análisis, es un arte, es una ciencia hacer eso, ¿verdad? Basado en estos pensamientos. La aplicación de la aducción en la construcción de teoría. La aducción viene siendo como un proceso de razonamiento que implica la generación de hipótesis a partir de datos. En las investigaciones cualitativas, la aducción puede ser útil para elaborar teorías a partir de los patrones y temas identificados de los datos. Aquí los investigadores pueden aplicar la aducción para identificar posibles explicaciones de esos patrones y temas, evaluar la validez de estas explicaciones mediante el análisis crítico del dato. Aquí la aducción y el pensamiento crítico creativo van a impulsar la teorización innovadora al desafiar las suposiciones existentes, al tratar de proponer nuevas y comprender nuevos fenómenos, al combinar el pensamiento creativo y el crítico con la aducción. Los investigadores pueden desarrollar teorías más sólidas, más significativas, ajustadas a una complejidad, a una diversidad del problema que se está abordando o el objeto de estudio que se está investigando. Bien. Tapa presenta este gráfico 2014 y dice que el proceso sistemático para la teorización es, aquí ella dice que donde los insumos son las informaciones o datos y que están procesados por el investigador. Tenemos una serie de datos, que esos datos son procesados por el Este clase, investigador. no, pues ya puede venir. Por favor, apaguen el micrófono. No alcancé. Estos son procesados por el investigador a través de repetidos análisis que se van haciendo, síntesis que se van realizando, utilizando la interpretación, la aducción, la innovación. Maribel, ya te va a dar el derecho de palabra, ¿verdad? Con un pensamiento aductivo, creativo, que va a permitir innovar, ¿verdad? Un producto final que llega a un proceso modelo o llega a una teoría que va a ser presentada. Maribel. Sí, doctora, una pregunta. Esta sistematización que usted está explicando es aplicable para los proyectos de investigación bajo cualquier método, sea inductivo, deductivo, aductivo. Yo no estoy hablando de los métodos deductivos e inductivos como métodos. Estoy hablando del razonamiento deductivo e inductivo. Y esta forma de sistematizar Es un se proceso puede aplicar a mental. cualquiera. Es un proceso mental de razonamiento deductivo, inductivo, aductivo, con pensamiento crítico y reflexivo. ¿Bien? Listo. Estamos hablando de pensamiento y razonamiento. La construcción de la teoría y el método de la investigación. Vamos a entrar en esta parte, que es una parte sumamente interesante. El método de investigación que yo seleccione, que está de alguna manera interrelacionado con mi objetivo de investigación, me va a ayudar a construir la teoría. El análisis y el procesamiento de esos datos va a ser en función del método de investigación. En un trabajo doctoral, particularmente en el campo de la educación, el método de investigación viene a ser una herramienta metodológica que va a ser utilizada por el investigador, que nos va a permitir construir y desarrollar teoría. Los métodos nos van a ofrecer enfoques y procedimientos, etapas diferentes, pero muchas veces son complementarios entre sí para construir teoría, para la construcción de teoría.
cada uno de los cuales puede adaptarse a diferentes contextos y objetivos de la investigación, porque depende de su objetivo, de lo que usted quiera o del propósito de su investigación, usted seleccionará ese método de investigación y ese método en su análisis y procedimiento lo va a ayudar a ese proceso de teorización y construcción de teoría. Tenemos aquí la teoría fundamentada. Ya, yo aquí no voy a entrar en lo que es la concepción de teoría fundamentada, puesto que ustedes vieron una unidad curricular que habla de los métodos avanzados de investigación cualitativa. Y ahí tuvieron que trabajar todos estos métodos. En este caso, teoría fundamentada, el método fenomenológico, investigación-acción, que es otro método. Es decir, todos los métodos que están abordándose desde el punto de vista de la investigación cualitativa. En cuanto a la teoría fundamentada, pues en manera de síntesis, es un método, ustedes saben que es Strauss y Corbin, es un método para desarrollar teoría de los datos a fin de identificar y explicar un fenómeno que es social partiendo de un contexto natural y se realiza a través de un proceso continuo de interpretación, el análisis y la recolección de los datos y un proceso de contrastación constante para llegar a una teoría sustantiva. En este caso, tenemos aquí, tomado de Vives, las características de lo que él llama codificación abierta, axial y selectiva. Es decir, ese procesamiento de análisis de los datos, él lo tipifica por estas codificaciones. Y tienes una codificación abierta, que son segmentos de datos. Estableces el nivel de detalle línea por línea, oración por oración, párrafo por párrafo. Ajá, un caso. Asigna códigos, conceptos a nivel de detalle seleccionado. Es esto que estaríamos hablando de codificación, ¿verdad? Del concepto que hablamos. Esto es un proceso. Esta codificación abierta tiene que ver con, dentro de la estructura de teoría, lo que es codificación. Analiza el texto repetidamente con preguntas qué, quién, cuándo, para qué y por qué. Agrupa la cantidad de códigos y categorías acorde con los descubrimientos relevantes para las preguntas de investigación. Es decir, él aquí extrae todos esos elementos que encontró y las agrupa. Después tengo aquí la axial. Selecciona, afina categorizaciones abiertas conforme a los propósitos de la investigación, las preguntas dirigidas al texto y la comparación de conceptos. Establece relaciones entre categorías y subcategorías. Aquí estamos ya en la parte de categoría. Establece esas relaciones con base en causas y consecuencias y el concepto y las acciones y las implicaciones. Construye la estructura de relaciones entre conceptos, subcategorías y categorías. Lo que hablamos, tengo mi concepto y mi concepto extraigo una categoría, también mis subcategorías. Pues. Verifica permanentemente los hallazgos con preguntas analíticas. Es un movimiento de razonamiento inductivo donde se desarrollan los conceptos, las categorías y sus relaciones. Es un razonamiento deductivo en el cual se examinan los conceptos, las categorías y las relaciones frente al texto. Por eso que hablamos de razonamiento deductivo y de razonamiento inductivo. Selectiva, ya la última codificación, identifica una categoría central que integra a las otras categorías. Más o menos lo que nosotros hicimos, tuvimos una categoría, tomamos de esas varias categorías, elementos y patrones comunes e integramos una sola categoría. Desarrolla los rasgos y dimensiones de la categoría central asociadas a las otras. Desarrolla la teoría mediante el hallazgo, analiza patrones de los datos y las condiciones en que sucede y las que no sucede. Y todo esto entra en un proceso de depuración, de contrastación, de comparación. Entonces, el método tiene su procedimiento, pero la estructura para llegar a la teoría es la estructura general que yo les planteé, pero con el procedimiento correspondiente que te da teoría fundamentada y lo hace a través de unos tipos de codificaciones. Pues entonces, bueno, aquí tenemos más o menos cuál es el proceso que se da en la teoría fundamentada. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo de una tesis de Movilla 2022. Él tiene la prosa,
y entonces copia textualmente. El primero está determinado por factores de tipo biológico. Esto es en cuanto si existe, aquí hay una pregunta sobre la parte del sexo y género, pues. Entonces, él hace una descripción textual, la toma esa prosa, nosotros le llamamos unidades temáticas, unidades de significado, es decir, pero es lo mismo, es tomar textualmente lo que dice la persona y aplica su categoría abierta, hace su análisis, tal cual como se lo dice el procedimiento de teoría fundamentada, su categoría axial, su categoría selectiva y llega a los memos. Los memos son registros, vamos a llamarlo, eh, son registros que realiza el investigador, reflexiones de interpretaciones sobre los datos recogidos. Aquí es importante un desarrollo teórico para articular con los conceptos emergentes, con patrones identificados, con datos para construir después una especie de narrativa analítica, coherente, que le permita llegar a datos desde el punto de vista teórico y todo esto dentro de un proceso de comparación y contrastación. Bien, entonces más o menos esto de un ejercicio de cómo se procesa a nivel de teoría fundamentada. Tenemos el otro método. El otro método es el fenomenológico trascendental husserliano. El método fenomenológico trascendental desarrollado por el mundo Husserl es una corriente filosófica que va a buscar analizar la experiencia humana desde la perspectiva de la conciencia. Este enfoque se centra en cómo los fenómenos se presentan en la conciencia, sin prejuicios ni teorías preestablecidas. A continuación se detallan sus características fundamentales de este proceso. Este proceso trascendental fenomenológico de Husserl tiene una reducción porque él habla de la eidética, que consiste en identificar las características esenciales del fenómeno a partir de ejemplos concretos, buscando lo que es común de todas las experiencias similares. Entonces, ahí hay un proceso de eidética. Habla de un segundo paso de análisis intencional, donde se examinan los actos de conciencia para poder entender cómo se relacionan con sus objetos intencionales, que implica un estudio detallado de cómo los sujetos experimentan y dan sentido a su mundo. Y por último, hay un paso descriptivo estructural. Ese paso descriptivo estructural, las investigaciones se dividen en etapas descriptivas, donde se registran las experiencias tal como son vividas, y estructurales, donde se analizan las relaciones entre esas experiencias y significados. De ahí con la importancia del método. Esto más o menos lo que es el método fenomenológico. La fenomenología parte de la experiencia, de la vivencia, lo que el individuo piensa, siente, percibe, él como individuo, sobre una situación, objeto de estudio que usted está investigando. Por eso que es importante cuando trabajamos los objetivos, siempre estemos colocando a partir de la experiencia vivida, a partir del significado, de cómo él lo percibe, porque eso es lo que usted va a indagar, es la conciencia del individuo, el ser como tal, la persona como tal. Por eso es fenomenológico. Y es fenomenológico trascendental porque estamos utilizando a Husserl. ¿Cuál es el procedimiento metodológico? Este procedimiento metodológico yo tomé lo que dice Martínez, 2006, en su libro Ciencia, Artes y Metodología, y Leal, 2008, sobre este procedimiento, y hice una adaptación. Hay una etapa previa que todos hacemos, que son las clarificaciones de los presupuestos y relaciones con el fenómeno de estudio. Aquí se precisa las posibles influencias de criterios, valores, conjeturas, intereses del investigador. O sea, yo me reviso qué es lo que quiero, cómo quiero. Eso es una etapa previa. Después tienes la etapa descriptiva, que es el primer paso de la elección de la técnica o los procedimientos apropiados. El segundo paso es la realización de una observación directa de cada una de las instituciones educativas a las que pretendes abordar con el fin de pedir la autorización respectiva para realizar la investigación, las notas de campo, las primeras apreciaciones de tu contexto.
Y hay un tercer paso, que es la elaboración y la descripción protocolar que refleja el fenómeno al cual se presentó. Entonces hay una descripción de todo lo que tú observaste. La etapa estructural, esta es la etapa ya del procesamiento, análisis de la información para construir la teoría. Esta es la primera etapa. Pero esta etapa es la esencial, la que vamos a trabajar nosotros, que es captación de nuevas realidades a partir de la inmersión en el fenómeno, capacidad de reflejar el fenómeno tal cual como se mostró en su contexto natural, en el mundo propio en que se presentó, describe el proceso que permite emerger la posible estructura teórica implícita en los datos recopilados. Bien, de la etapa que nosotros estuvimos explicando para estructurar la teoría. Entonces tenemos protocolos. Primer paso, él habla de protocolo, realización de una lectura general de la descripción de cada protocolo. La descripción de cada protocolo es lo que tú tienes en tus entrevistas. Las transcribes, las pasas, las numeras, como tú quieras. Después tienes un segundo paso de ese protocolo, que es la delimitación de los aportes significativos del informante en unidades temáticas, que es lo que hablábamos de unidades de significados. Aquí los llamamos unidades temáticas. Yo voy a tomar en función de mi pregunta de investigación una unidad temática de lo que dijo esa persona tal cual como lo dijo, que está relacionada con esa pregunta. Porque en una entrevista se dicen muchas cosas y cuando usted transcribe, por lo menos la primera pregunta dijo de muchas cosas, habló y realmente son 2 párrafos o un párrafo concretamente que está respondiendo la pregunta. Entonces aquí debemos tomar cuál es la esencia de esa unidad temática que se está tomando de una entrevista realizada que tiene que ver con una pregunta planteada. Después el tercer paso es la determinación del tema central. Es decir, yo tengo mi unidad temática y de mi unidad temática yo voy a extraer un tema central. Es decir, es el contenido de cada una de las descripciones de la unidad temática. Lo que hicimos en el ejercicio fueron conceptos. Ellos aquí le llaman tema central. De su unidad temática, usted codifica, marca y saca los temas centrales. Bien, que emergen de una unidad temática. El cuarto paso es el tema fenomenológico central integrado esencial. Los temas centrales fueron agrupados por similitud, dando origen y lugar a temas fenomenológicos centrales integrados, que son esenciales, que se utilizó un proceso de comparación de semejanzas y diferencias entre estos temas centrales. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando estoy haciendo es un tema integral, lo que hablamos anteriormente, nuestra estructura de construir teorización y teoría, que es la categoría integradora. Finalmente surge un tema fenomenológico esencial o universal. Ese tema fenomenológico universal es el tema final, es teoría. Es lo que me va a llevar a la teoría. Estos temas fenomenológicos tienen los temas fenomenológicos centrales integrados son esenciales, fueron agrupados por similitud, ¿verdad? Yo tomo de mis temas anteriores, de los integrados, mis temas integrados, y esos temas integrados los agrupo por elementos que son similares o los que no son similares, y ahí me va a emerger una categoría superior que la voy a denominar tema fenomenológico esencial universal. Es el tema general, es el tema universal, donde Husserl te dice, está llegando a una teoría, donde va a emerger una estructura teórica con una descripción de ese elemento teórico y explicación. El octavo paso de ese tema fenomenológico es que simplemente vas a hacer el análisis y la discusión de los resultados y la triangulación, porque tú lo que hiciste aquí fue un proceso, vamos a decir, de categorización entre estos temas hasta llegar a un tema general, universal, que es tu teoría. Pero tienes que explicar después cómo se da ese análisis y hacer una discusión de esos resultados
con una triangulación. Después tenemos el último paso, que es la entrevista final con los sujetos estudiados para dar a conocer los resultados de la investigación. Esto es más o menos el método fenomenológico trascendental de Husserl, y esta etapa estructural es la que hemos estado trabajando como elemento esencial, sin negar estas dos etapas que son fundamentales, que son previas, porque es la construcción del instrumento, pasar a campo, ir a campo, recoger la información, que son estas primeras etapas. Y aquí es la etapa de procesamiento, que es la que nos va a permitir llegar a una teoría que emerge de esos datos. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo. Entonces, bueno, aquí la persona le dio un nombre, expresión y sentido, marcó las líneas de donde estuvo esto, de la 189 a la 191, y sacó este texto. Ya no usó colores, sino sacó las líneas, que las numeró todas del texto y extrajo. Y luego tenemos unas unidades, tenemos aquí unas unidades temáticas. Ella extrae la unidad temática de aquí, extrae un tema central, del tema central extrae el tema integrador, y el tema integrador el tema general o universal. Todo un procedimiento de depuración hasta llegar a categoría. El otro método, el método fenomenológico hermenéutico de Max van Manen. Bien, la fenomenología como método tiene, yo diría, como dos vertientes: el método trascendental de Husserl, el método fenomenológico hermenéutico de Max van Manen, y el método fenomenológico hermenéutico solo, que es a través del círculo hermenéutico. Este fenomenológico hermenéutico es con Max van Manen. Es un método que está desarrollado por Max van Manen, que representa una aproximación reflexiva de la investigación de la experiencia vivida en el ámbito educativo. Este enfoque se combina con la descripción, vamos a decir, de tipo fenomenológica y de interpretación hermenéutica. O sea, yo busco aquí la reflexión entre la comprensión y la interpretación al dato que le estoy dando, ¿ves? Para atribuir significados profundos de las estructuras esenciales de la experiencia que vive esa persona en ese contexto, en este caso pedagógico, de la institución educativa o el contexto donde se está manejando la investigación. Este método se caracteriza por una naturaleza interactiva y reflexiva que invita a los investigadores a sumergirse en las experiencias vividas de los participantes, para luego emerger con una comprensión más profunda y matizada a través de un proceso cuidadoso de recolección de datos y sobre todo de la reflexión escrita, porque estás utilizando la hermenéutica, que te va a permitir de alguna manera iluminar aspectos que son esenciales de la experiencia educativa que estás recogiendo. Bien. Aquí hay unas etapas que se pueden utilizar. Antes de estas etapas, de la experiencia vivida, que es la primera, recoger la experiencia vivida, aquí juegan un papel fundamental las anécdotas, porque él parte de las anécdotas, él parte de lo que él denomina entrevistas conversacionales, mientras que con el método fenomenológico de Husserl, el trascendental, utilizamos entrevistas de profundidad. Aquí Van Manen habla de entrevistas conversacionales. Y dice que esta etapa inicial implica la recopilación meticulosa de experiencias a través de distintas fuentes. Se utilizan protocolos, él habla que sus protocolos de esa experiencia personal, en el cual tú los recoges, los transcribes como documentos reflexivos a través de una entrevistas conversacionales o autobiográficas, puede ser también con recursos hasta audiovisuales, puedes utilizarlo. Él dice que todo eso es válido para una aproximación de recoger esa experiencia vivida. Y utiliza la anécdota, que juega un papel crucial, capturando momentos significativos que luego se amplían y se reescriben para asegurar la fidelidad de las experiencias originales. Él dice que tú puedes comenzar tu investigación a través de unas anécdotas
¿verdad? Acercarte a tus informantes y puedes preguntarle anécdotas de esa experiencia, cómo la vivieron, cómo se sintieron, que te haga los comentarios. Y a partir de esas anécdotas, tú puedes después comenzar a construir, vamos a decir, la entrevista conversacional que le vas a hacer. Pero tienes que partir de allí. Es decir, muy distinto al procedimiento del otro método. La etapa 2, que es la reflexión acerca de la experiencia vivida, es una etapa estructural en la que en primer lugar se realiza un análisis temático, igualito, tomas, ¿verdad? Un análisis temático, tu unidad de análisis, tomas el texto tal cual como lo dijo la persona, con profundos aportes significativos del informante, tal cual como son. En segundo lugar, empleas una técnica que él denomina reflexión macrotemática. Y es una reflexión macrotemática que vas a identificar ideas centrales. Ese es el tema central o la categoría central. ¿De dónde lo vas a sacar? De tu análisis temático. El análisis temático, tú lo codificas, extraes y vas a sacar tu reflexión macrotemática, que son tus grandes temas centrales o tus conceptos, como llamamos en nuestra estructura principal que trabajamos, para identificar ideas centrales. En tercer lugar, se utiliza después la reflexión microtemática para examinar detalles específicos, es decir, puntuales, esos específicos en los cuales tú ya empiezas a integrar y los empiezas a depurar de manera específica. Es un proceso de reducción fenomenológica, busca extraer las estructuras esenciales mediante la integración de ideas centrales. Mis ideas centrales las voy integrando y voy buscando ya cuestiones mucho más específicas, que son los temas de reflexión macrotemáticas. De esas experiencias donde vas a revelar patrones y significados. Después tienes una etapa que es la final, que es reflexionar acerca de la experiencia vivida. Y aquí implica la redacción de un texto fenomenológico hermenéutico. Este texto fenomenológico hermenéutico es donde emerge la estructura teórica, surge la teoría. Y aquí llegas al elemento teórico. No solo describes, sino que buscas evocar una comprensión que es intuitiva en el lector para generar el significado, confrontado después con otras fuentes de trabajo fenomenológica que van a enriquecer esa comprensión final que encontraste de ese fenómeno estudiado como un reconocimiento de orden pedagógico. Esto es Van Manen y su procedimiento. Tenemos el otro fenomenológico, que es fenomenológico hermenéutico del Círculo Hermenéutico de Viena. Aquí hay una combinación fenomenológica de la hermenéutica para comprender la experiencia humana y el significado de los textos. Fue desarrollado aquí por un grupo de filósofos científicos de Viena, de Austria, durante la década de 1920. Se basan en la idea de la comprensión de un fenómeno o texto que se logra a través de un proceso interactivo de interpretación-reinterpretación, en el cual el investigador se va a mover en un círculo entre los detalles particulares y un contexto que es mucho más amplio, que es sociocultural. Aquí el método fenomenológico hermenéutico ofrece un enfoque riguroso para investigar las experiencias vividas, partiendo, vamos a decir, o permitiéndole al investigador captar la complejidad y la riqueza de los significados humanos a través de un proceso interpretativo que ellos llaman circular y reflexivo. El círculo hermenéutico es un concepto clave en la interpretación y comprensión dentro del método hermenéutico. Implica comprender un texto o fenómeno. No se producen aquí lineamientos, sino que se desarrolla a través de un proceso que es recursivo, donde el todo y las partes se interpretan mutuamente. Y por lo tanto tiene unos principios, la interacción entre las partes y el todo. Es decir, que para entender un texto o fenómeno es necesario comprender sus partes, pero también cómo éstas se relacionan con el todo. La comprensión del todo va a enriquecer la interpretación de las partes, que hay un proceso dialógico. La interpretación es un diálogo que es continuo, donde el investigador y el objeto de estudio influyen
y mutuamente, que permite una comprensión de ello. Y enriquecimiento del conocimiento, porque aquí entramos en un proceso de un círculo hermenéutico donde el investigador no solo busca entender aquí el fenómeno desde la perspectiva externa, sino también integra sus propias experiencias y conocimientos previos, lo cual implica una amplia comprensión. Este enfoque circular es esencial para que se logre una interpretación profunda y contextualizada, lo que va a resultar fundamentalmente en investigaciones que buscan captar la complejidad de las experiencias humanas. Esa relación de las etapas del círculo hermenéutico podemos verla, que las etapas del método fenomenológico hermenéutico están relacionadas con el círculo hermenéutico y mantienen las mismas etapas de todo el método fenomenológico, etapa previa, etapa descriptiva y etapa estructural. Y cada etapa va a permitir una comprensión rica y contextualizada del fenómeno que se estudia, con una interacción entre lo particular, que son las experiencias individuales, y lo general, el contexto cultural y social. Es fundamental aquí lograr una interpretación profunda y significativa. Más o menos vamos a tomar la etapa estructural, no voy a hablar de la previa ni nada de ellas, me voy más a cómo llego a construir teoría, porque las otras como recoger la información, las técnicas y todo. Hago énfasis en la etapa estructural. Bueno, tienes aquí una captación de nuevas realidades con la inmersión del fenómeno, capacidad de reflejar el fenómeno tal cual como se presenta en ese contexto natural. Están los protocolos, que son las primeras fases, con unas unidades de análisis, tal cual lo que dice la persona en su entrevista, es esa unidad de análisis. Hay una categoría de análisis, que es a partir de las unidades donde hay un análisis formal de lo que estás interpretando, de esas unidades de análisis. Hay un análisis semántico y hay un análisis sociocultural. Para una vez que tú tienes estos distintos tipos de análisis, de esa unidad de análisis como tal, establece las categorías de análisis centrales, surgen los conceptos de esas categorías de análisis central, ¿verdad? Y posteriormente sacas una categoría de análisis central integrada, donde topa de las categorías de análisis centrada, las agrupa y sacas una central integradora. Estas categorías centrales integradoras haces un análisis de comprensión, de interpretación y del contexto donde se da la situación, ¿verdad?, que te va a permitir integrar esas partes en un diálogo de esas partes entre lo que tú estás interpretando y comprendiendo, para dar paso a una categoría fenomenológica esencial, que ya es el análisis de esas centrales integradoras, las agrupa en una sola, y cuál es la esencial, cuál es la fundamental, para llegar a una categoría fenomenológica hermenéutica universal, que es ya tu elemento emergente teórico. Se mantienen los pasos de análisis y discusión de los resultados de triangulación y la entrevista final. Esto es una adaptación que lo tomé yo de Rodríguez Noriega Yajaira, en la hermenéutica aplicada en la interpretación de textos y el uso de la técnica del análisis de contenido, y yo hice una adaptación de cómo era ese procedimiento estructural. Tenemos por otra parte el método etnográfico, que es un método muy simbólico, que está dirigido a grupos humanos de aspectos de orden cultural. Estoy ya en el tiempo, ¿verdad? Aquí yo recomiendo, para trabajar con comunidades, con sociedades, con grupos indígenas, el método de Jan Spriley, con un enfoque sistemático, que es conocido como el método de la secuencia de desarrollo e investigación, MCDI, que este método compone varias etapas analíticas para describir, ¿verdad?, esas culturas de esos grupos. Entonces aquí tenemos el método, él habla de dominio, de taxonomía, de componentes, de temas, y de esto surge un proceso de teorización. Este es el método MDSI. Está en Spriley, fue adoptado por Garrido. Aquí tenemos estos dominios, ¿verdad? Y en esos dominios tenés términos inclusivos, términos inclusivos, relaciones semánticas, análisis taxonómico, análisis de componentes, que cada uno se van desprendiendo de cada uno de ellos, hasta llegar al análisis de tema, que es el emergente de teoría. Pero es más o menos la misma estructura.
Aquí tenemos términos incluidos, dominio, sale taxonomía, que es un ejemplo, una tesis de Ramírez. Tenemos una taxonomía de pedagogía de proyecto, tenemos los dominios y tenemos los términos incluidos. Aquí tenemos igualmente esa taxonomía de proyecto con su dominio y de allí surge el tema emergente que es el elemento teórico. Bien. El otro es la investigación-acción, que es un proceso circular en el cual tú haces un diagnóstico, después que haces un diagnóstico, planifica, después que lo planifica, lo sometes a la acción, a la revisión, al seguimiento y vuelves otra vez con el mismo proceso y en cada etapa de ese proceso, de los resultados que surge un nuevo plan de acción que es retroalimentado, surgen elementos de teorización. ¿Ven? Todo lo que es método de investigación-acción. Este es un ejemplo, pero ya de método hermenéutico con paradigma interpretativo. Eso fue una investigación que hice yo con la profesora Julia, sobre un modelo de perfil profesional del docente para la educación del siglo XXI. Y bueno, nosotros tomamos como método hermenéutico solo, categorías emergentes, emergieron 8, que le dimos el nombre de dimensiones. Esas 8 con estos elementos categorizadores que definían cada una de estas dimensiones, que bueno, llamémoslo como en la estructura de teoría conceptos. Utilizamos el Atlas TI y cada una de estos elementos que encontramos de dimensiones nos llevó a una dimensión mayor, dimensión de apropiación pedagógica, con formación praxeológica, tecnológica, disciplinar, formación comunicacional, formación de producción de conocimiento, formación deontológica. Tenemos una dimensión de crecimiento humano también donde salieron estos elementos y una dimensión de acción. O sea, de esas 8, utilizando Atrasti, nos quedamos en 3 grandes categorías, llamémoslo así. Entonces, o que son estas dimensiones. Crecimiento humano, apropiación pedagógica, sacamos unos perfiles, unos dominios y unos elementos emergentes. Y al final, un holográmica de una estructura emergente del perfil, un perfil con una dimensión de acción socioeducativa transformadora, una dimensión de apropiación pedagógica, una dimensión de crecimiento humano, que tiene un elemento de formación, que serían estos elementos de formación, que tiene unos dominios de perfil, que serían estos, tiene unos ejercicios, unos ejes transversales de aprendizaje y tiene unos componentes profesionales. Esto llevó posteriormente con estas 3 dimensiones a plantear lo que es un modelo de perfil profesional docente, sociohumanitario y transformador. Todo esto emerge de los datos de investigación. Y ahí tienes un modelo teórico. Bien, aquí es el Atlas TI. Y bueno, hoy trabajamos rápidamente lo que es teoría y teorización como aspectos fundamentales de la investigación para poder comprender fenómenos sociales desde la perspectiva creativa, crítica y adultiva. Trabajamos también que el propósito de la investigación es de todo investigador es la teorización, que es un proceso que comienza con el análisis de los datos para codificar, establecer conceptos, categorías y llegar a teorías. Que la teorización es un proceso que me va a permitir construir, contrastar, relacionar y revisar las teorías a partir de las evidencias empíricas y el diálogo con otras fuentes de conocimiento. Que los investigadores deben ser críticos basados en el análisis y de los datos que se encuentren con la evidencia empírica. Que los investigadores también deben elaborar conceptos que establecen a través de las relaciones elementos significativos con patrones, con temas identificados que les va a permitir llegar a categorías y a teorías. Que las teorías y las teorizaciones son cualitativas, van a ser sometidas en un constante cuestionamiento de revisión, de ajuste dentro de un proceso que implica la aducción. Que aquí el método de investigación viene siendo una herramienta que se utiliza al investigador para desarrollar teoría y que la teoría y las teorizaciones son fundamentales para la generación de conocimiento y el avance científico. Bien, estas son las referencias utilizadas, ustedes las pueden buscar y las pueden consultar. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno,
Yo no entré más a profundidad porque ustedes vieron métodos avanzados de investigación y en métodos avanzados de investigación tuvieron que haber visto esto. En el aula virtual tienen un material para profundizar en estos métodos. Yo les doy ahí un material para que ustedes los revisen, les doy el link, algunos les doy el nombre que los pueden buscar por internet, descargarlo, donde va a profundizar en estos elementos de hacer el trabajo, pues, y tenga usted mayor profundidad sobre estos métodos que lo van a ayudar a construir su teoría según los objetivos de su investigación y el objeto de estudio que está trabajando. Bien, yo voy aquí a compartir la pantalla y le voy a pedir a la amiga que me dé 5 minutos. 5 minutos. Sí, doctora, no se preocupe. Ajá, Está para revisar. extremadamente interesante, estoy repasando. Está repasando, está bien. Ok, aquí tenemos un poco lo que está en el aula virtual, que es la guía para la presentación del contenido en PowerPoint. Esta presentación es vía sincrónica. Bien, ustedes van a tener en esa presentación una parte grupal hecha en grupo y una parte de trabajo individual con un ejercicio que les voy a colocar, pero cada quien lo va a hacer individualmente. ¿Sí? La primera parte es grupal. Tenemos fijada la siguiente fecha porque esto ya es el cierre final, la evaluación final para el día 2 y 3. El día 2 se lo voy a dejar para el otro grupo y ustedes serían el 3 de diciembre. Comenzaríamos a las 6 de la tarde y bueno, hasta cerrar el último que debe ser 3 horas que debemos demorar. 10 minutos, 15 minutos cada grupo. Va a hacer su presentación. La parte del trabajo grupal, ustedes pueden, como son 4 o 5 personas, yo al azar puedo escoger uno. Francisco, Didier, tú hablas de la parte grupal en nombre del grupo. Y es la evaluación. Y luego la parte individual, cada uno va a decir cómo procesó la información según su investigación y el método de investigación que aspira a realizar, aplicar. Y va a ser el ejercicio. Vamos a explicar esto con detalle. Revisar los videos, referencias y otros recursos que están disponibles en el aula virtual para ampliar tu comprensión sobre la construcción de teoría y las investigaciones cualitativas. La presentación del contenido es en PowerPoint. Debe contener las siguientes partes: portada, tabla de contenido, desarrollo de los contenidos, conclusiones y referencias. Primera parte del trabajo grupal. En la presentación de contenido de PowerPoint se abordarán los aspectos relacionados con la construcción de teoría en la investigación cualitativa. 1. Usted va a responder esto. Diferencia entre teorías y teorizaciones. Argumenta la distinción entre estos dos conceptos fundamentales y su importancia en el proceso de investigación. Es decir, usted va a comenzar su exposición con eso primero. Segundo, elementos estructurantes para construir teoría, identificando los componentes claves que nos permiten desarrollar teorías sólidas y fundamentadas en la evidencia empírica. ¿Cuáles son esos elementos estructurantes? 3. Unidad de la teoría. Utilidad de la teoría, perdón. Explica las diversas contribuciones y beneficios que la teoría aporta a la investigación y al campo de la educación. 4. Tipo de pensamiento y razonamiento utilizado. Argumenta el tipo de pensamiento y razonamiento involucrado en el ejercicio práctico, destacando su relevancia en la construcción de teoría y teorizaciones. Esta 4 va unida con el trabajo individual, ¿ok? Es decir, que tenemos en común 1, 2 y 3, ¿sí? Se reúnen en grupo, las discuten y dan las respuestas. Y cualquiera de ustedes al azar las va a explicar. Pasamos a la segunda parte del trabajo individual, ejercicio práctico. Se proponen 3 temas de investigación cualitativa, cada uno acompañado por 6 fragmentos de datos o segmentos de datos significativos, extraídos de entrevistas, es decir, la unidad temática, lo que llaman, o prosa, o tema, lo que sea según el método, pero es lo extraído directo de la entrevista textual.
Cada miembro del grupo elegirá un tema. O sea, si ustedes son 5, yo estoy proponiendo 3, a lo mejor se van a repetir, pero usted escoge un tema. Magali escoge un tema, Francisco escoge otro tema, el otro escoge otro tema y María coincide con Francisco el mismo tema, pero lo hacen por separado. Bien. Para llevar a cabo el ejercicio, deberán elaborar una tabla que contenga los elementos estructurantes necesarios para la construcción de teoría, como unidades de análisis, codificación, conceptos y categorías. Estos elementos, acuérdate que son elementos estructurantes. Estos elementos pueden variar en sus denominaciones dependiendo del método de investigación. Si me voy con Husserl, con la teoría fundamentada trascendental, ¿qué tengo? Unidad temática, tema central, tema integrador y tema general universal. Si me voy por teoría fundamentada, axiológica, abierta, axiológica y selectiva. Dependiendo del método que usted vaya a utilizar, tiene que utilizar esas unidades de estructuración de cómo se realiza ese procesamiento y análisis de la información. Estos elementos pueden variar en sus denominaciones dependiendo del método de investigación que se pretenda utilizar con el objetivo de desarrollar teorizaciones y posiblemente una teoría. Por supuesto, no vamos a llegar a una teoría porque es un ejercicio muy concreto, pero bueno, es un ejercicio que vamos a ver cómo se procesa y hay una aproximación. Tema 1. El tema 1 son lineamientos teóricos hacia una educación para la sexualidad desde la visión de los docentes en la educación media. Texto 1. Este texto es el segmento de significado o la fenomenología de Husserl trascendental, unidad temática, prosa, dependiendo de teoría fundamental, como sea. Pero este es el segmento textual. Creo que la educación para la sexualidad es muy importante, ayuda a los estudiantes a entender su cuerpo, emociones, además les enseña a respetar a los demás y a tomar decisiones positivas, sanas en una vida sexual. El entrevistado 2 dice una cuestión, el entrevistado 3, el entrevistado 4, el entrevistado 5, el entrevistado 6. Tiene 6 textos significativos. Interesante. Ahí usted va a hacer su estructura de teorización para llegar a una aproximación de elemento teórico. El tema 2, un nuevo modelo de formación docente ante los cambios del siglo XXI. Aquí están los fragmentos igual. Tema 3, constructos teóricos a partir de las concepciones de los docentes en educación media técnica acerca de las competencias del currículo en educación. Bien, tenemos estos 3 grandes temas. Los que estén haciendo una entrevista en este momento podrían aprovechar para depurar la entrevista y aprovechar lo que tienen los datos de la entrevista y hacer el ejercicio. Bien, pero no creo que todos estén haciendo entrevista. Amalfi. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi pregunta está relacionada con el punto número 3, utilidad de la teoría. Explica las diversas contribuciones y beneficios que la teoría aporta a la investigación y al campo de la educación. Cuando habla del aporte a la investigación, ¿es nuestra intención investigativa o es únicamente sobre investigación como tal? Es la teoría como tal y los aportes que da la investigación general. Y el otro es muy puntual en el campo de la educación, donde tú este caso es general y en tu parte de investigación que estás realizando. Pero acuérdate que esto es trabajo grupal, tienen que meterse todos. Todos debemos dar nuestros aportes de acuerdo a Claro, nuestras intenciones claro. investigativas. Y ahí ese es el trabajo grupal. Doctora, una preguntita, Juan Carlos Arrieta. Ajá. Dígame, Juan Carlos. ¿Solamente podemos tomar esas 3 que usted sugiere o si ya, por ejemplo, tenemos alguna entrevista de nuestro proyecto Si la realizada? tiene, la puede utilizar. Listo, bueno, gracias, doctora. La puede utilizar y el método de investigación que tiene previsto. No hay Gracias. ningún problema, es más, sería bueno para verlo, pues.
como, no es que lo vas a desarrollar todo, pero sí por lo menos ver algunos elementos de cómo lo estás haciendo y que tú veas cómo se hace el proceso según el método que vas a utilizar. ¿Qué métodos piensas utilizar si ya tienes las entrevistas Fenomenológico trascendental. de Husserl? Ok, Sí. perfecto. Ujú. Doctora, una otra preguntita. La diapositiva es una presentación, la socializamos y hay que cargarla antes o a la plataforma o el mismo día. Esa usted la carga en el momento que va usted a hacer la va a cargar después que haga la presentación, porque si hay algún comentario y puede mejorarla, bueno, yo le digo, o si no, bueno, ahí vemos cómo podemos hacer, pero usted la carga en el momento aquí, la comparte y después la carga en el app. Gracias. Ujú. Porque si hay un detalle que hay que corregir, es preferible hacerlo en el momento de la presentación y no que alguien la vea con anticipación y tome los elementos y pueda cometer el mismo error, porque es un proceso de evaluación. Bueno, otra preguntita, doctora. ¿Tiene que ver con el número de diapositivas? ¿Hay alguna limitación en eso o Mira, uno yo puede? creo que la primera pregunta llevará una, y esta parte del trabajo práctico, a lo mejor dos por cada uno, pues, dependiendo de cuántos son. Lo único es que tienen 10 minutos, máximo 15, para presentarlo. Y bien puntual la presentación. Ahí está la rúbrica. Voy a compartir la rúbrica, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo la rúbrica. Y si tenemos algunos errores de lo que usted habla, tenemos la oportunidad de poder resolverlos, Sí, sí, se entregándoselas corrige otra o oportunidad. por lo menos que tenga la idea dónde está el error, ¿ve? Para que lo pueda mejorar en términos de futuro. Ahí ve. Doctor Alex, Voy a compartir la. con En mi respecto, grupo con somos respecto cinco. al trabajo, Ujú. una pregunta, Ajá, disculpe, con ¿cómo respecto no? al trabajo, las entrevistas que aparece ahí, entrevistados, Se va el tono de tu señal. No te escucho. prácticamente lo que se hizo en el ejercicio de ahora rápido, que se hizo la conceptualización, la categorización. El elemento Sí, estructurante hay que general. aplicarle, Ajá, no te entiendo, no te escucho. sí, lo que se hizo, por ejemplo, en el ejercicio, conceptualización, categorización, categorías integradoras. Eso es lo que hay que hacerle a las entrevistas que están en el trabajo. Mm, Lo vas a hacer y vuelvo y lo repito con el énfasis que lo dije. Esos son elementos estructurantes, genéricos, que tú haces transferencia después según tu método. Según tu método tiene denominaciones distintas, pero esos son los elementos estructurantes. Pero tú tendrás que hacerlo con lo que dice tu método de investigación. ¿Ve? Por ejemplo, el de teoría fundamental trascendental de Husserl te habla de unidad temática, tema central, tema integrador, hasta llegar a un tema universal. Si vas a trabajar con fenomenológico Lo de Husserl. hermenéutico, círculo hermenéutico, tienes que utilizar análisis de tema, análisis categorial, análisis categorial integral, hasta llegar al tema. Y si vas a trabajar con Van Mene, tienes macro temas, micro temas, hasta llegar a la reflexión teórica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló, aló. Por Sí, supuesto, sí, doctora. doctor. Sí, doctora. Fuerte y claro, doctora. Ajá, aquí tiene Los, tu presentación doctor, que vamos a ver, el dominio, la claridad en los conceptos de teoría y teorizaciones sobre esas preguntas que están allí, la manera clara y precisa de las contribuciones y beneficios de esa teoría que aporta la investigación y el campo de la educación, con dominio y claridad los elementos estructurantes para construir teorías sólidas, fundamentadas en la evidencia empírica, ¿verdad?
la realización del ejercicio práctico de manera coherente en un proceso de construcción de teorización atendiendo al método. Esto es fundamental. De investigación que piensa utilizar en su investigación, señalando el tipo de pensamiento y razonamiento utilizado. Bien, aquí están más o menos esos los guías, que eso es lo que yo voy a evaluar en el momento que ustedes estén haciendo su presentación. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya tengo 20 minutos pasada de la hora. Ay, Dios mío. Aló, aló. ¿Me escuchan? Voy a dejar de compartir. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Esta parte es importantísima porque ustedes van a hacer teoría sustantiva y van a aplicar algunos de estos métodos. Y es importante que los elementos estructurantes estén claros y lo que hacen es transferencia a su método, pero que tengan ese proceso de depuración y que tengan claridad del pensamiento que ustedes están utilizando, un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, donde vamos a trabajar con el razonamiento deductivo, inductivo y aducción. Bien, ¿alguna pregunta? Pues si no hay pregunta, si están claros, cualquier cosa me escriben. Estoy a la orden. Estoy pendiente de ustedes. Nos vemos el 3 de diciembre. 3 de diciembre a las 6 p.m. Bien, Bueno, señora, listo. porque con el otro grupo tendría el 2 de diciembre. Sí, Y señora. ya estaríamos cerrando. Esto es un cierre, vamos a decir, aquí vamos a aplicar lo que hemos trabajado y lo que hemos visto en este curso. Amalfi, ¿tienes levantada la mano? ¿Algún comentario? Bajo la mano. Bueno, si estamos claros, les parece bien, pues bien agradecida de ustedes y bueno, les deseo éxito en esta actividad que tienen que realizar y bueno, estamos conversando. Cualquier duda, me escriben. Doctora, una cosita acá, no, pues lo resolveríamos más adelante. En caso mío, los grados son el 2. Yo soy del grupo 1 Ajá. y tengo, es el 2 y yo tengo grado a esa misma hora, a las 6 de la tarde. ¿Tienes grado? Bueno, pero te puedes incorporar posteriormente y tu grupo deja para cuando tú te incorpores, pues. El problema es que esos grados, después del grado viene la recepción, etcétera, etcétera, y eso termina hasta los Ah, grados. no vas a terminar a esa hora, es lo que me No, quieres decir. la ceremonia de grado demora como 2 horas y después viene una recepción. Ah, bueno, mira, no sabría decirte porque ya estamos cerrando periodo académico. Ya, yo ya estaría en fecha porque ya creo que a los 2 días, 3 días tengo que entregar calificación. Esto está programado y está en el calendario académico, en el cronograma de actividades. Dice fecha 2 y 3. ¿Ve? Doctora, y también los trabajos que le hemos enviado como para mejorar la nota, para que los tenga presentes. ¿Quién me habla? Que no estoy viendo. Amalfi. Amalfi, ya tienes la nota, yo ya te corregí. Está en el Voy a aula. revisar, doctora. Me falta solamente, creo que no es de este grupo, es Arias, que no le he colocado Así es, la profe. corrección. Buenas noches. Ajá, que no le he colocado, a su compañero lo hice, pero no sé qué pasó porque no se lo coloqué anoche a ella. Este, pero el grupo de Amalfi y todo eso ya está listo. Yo ya no tengo, estoy ahorita esperando, hasta mañana tienen los que no han entregado la reseña, porque yo hago bajo y descargo todo y comienzo ya a revisar. Bien. Entonces, hasta mañana los que no han terminado, faltan 5 o 6 personas que no han enviado la reseña. Entonces, para que por favor la envíen, para yo mañana ya descargo en la noche y comienzo el procedimiento de revisión de esa tarea. Y ya esto es presencial, es una evaluación presencial. Bien. Bueno, estamos hablando. Cualquier cosa, bueno, estamos conversando, Juan Carlos. A ver cómo podemos ayudarte. Bueno, como no, gracias, doctora. En este momento no tengo como qué decirte, pero estamos hablando. Bien.
cualquier cosa. Bueno, si no, buenas noches. Muchísimas gracias a la amiga Feliz noche, doctora, muy la amable. profesora que me acompaña Buenas noches. y gracias a todos por la paciencia. Espero que sea de provecho lo trabajado en el día de hoy. Feliz noche y bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Recording stopped. Hasta Gracias, luego. doctora. Un placer, doctora, trabajar con usted. Gracias, amiga. Feliz noche. Muchas gracias. De nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta Espero luego. que hayan quedado claros. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, hijo.